Señor Chávez, buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Yo creo que la actuación de la Procuraduría General de la República ha sido del todo insatisfactoria. Hay muchas características que denotan el funcionamiento de esta institución. Mire, señor Chávez, la sociedad está esperando saber, conocer con mucha precisión de los cerca de 29,000 muertos. Queremos saber, pues, cuántas averiguaciones previas existen, cuántas de esas averiguaciones se han consignado ante los jueces, cuántos casos están procesados, cuántas sentencias. Queremos que esas personas que conocemos por la prensa fallecen en incidentes relacionados con el crimen organizado, queremos saber sus nombres, sus apellidos, a qué grupos delictivos pertenecen, cuántos son civiles inocentes, cuántos son miembros de los cuerpos de seguridad o del ejército, y esa información no la tenemos. En su intervención, el diputado Obando del PAN hablaba de la necesaria autonomía del Ministerio Público. Muchos estamos convencidos en esta Cámara, se han presentado iniciativas en ese sentido, para que la Procuraduría General de la República sea un órgano constitucional autónomo. Sin embargo, al gobierno federal eso no le merece, salvo en el discurso, mayor importancia. Cuando el gobierno federal quiere hacer alguna declaración al respecto, pues se presenta una iniciativa para promover el mando único policiaco o para regular la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución en materia de antisecuestro. Pero el rediseño de la institución, señor Chávez, la autonomía constitucional del MP, del Ministerio Público, pues brilla por su ausencia. Y el MP, como el caso del Michoacanazo lo ha demostrado, o el caso Diego Fernández de Ceballos, al que le exijo una respuesta, no que omita respuestas como los demás secretarios, pues se usan políticamente. El Michoacanazo para perseguir adversarios políticos, y el de Diego Fernández de Ceballos, con el que usted trabajó, fue coordinador de asesores en el Senado, pues para proteger o para silenciar la actuación debida del Ministerio Público. Por lo que ve al tema de la transparencia, todos sabemos que existe un artículo nefasto, en el artículo, que es el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, que permite las reservas de las averiguaciones previas hasta 12 años. Esto no es posible, señor Chávez. Es necesario, ya hay iniciativas presentadas, por ejemplo, por nuestro grupo parlamentario, para que al término de las averiguaciones previas se conozca plenamente por la sociedad la información relativa a las averiguaciones previas. En este momento, por ejemplo, le doy un dato: la solicitud de declaración de procedencia que hicieron ustedes respecto al diputado Godoy Toscano, se está negando la información en esta Cámara a los diputados para conocer cuáles son los términos de la solicitud de la declaración de procedencia. ¿Cómo quiere tener el Ministerio Público credibilidad, legitimidad, si por un lado no es autónomo y si por otra parte sus actuaciones son totalmente opacas? Mientras no transformemos a la institución, mientras no le demos plena transparencia a las averiguaciones previas cuando son concluidas, mientras no informe de manera puntual lo que está ocurriendo con el trabajo de la Procuraduría General de la República, esa institución no va a tener credibilidad. Por el contrario, ustedes proponen siempre, pues, un Estado policíaco. Esta ley antisecuestro que ya fue aprobada en el Senado y que posiblemente sea aprobada por el Pleno de esta Cámara, es una ley que forma parte de lo que se llama en la doctrina penal derecho penal del enemigo. Yo quiero conocer su opinión acerca de esa ley. ¿Le parece una ley que respete los derechos fundamentales de ofendidos, víctimas e infractores? ¿O corresponde esa ley o esa iniciativa que será posiblemente aprobada en esta Cámara a esa corriente del derecho penal del enemigo? Y en estos 18 segundos que me quedan, señor Chávez, quiero preguntarle acerca de la subordinación del gobierno mexicano, de la Procuraduría a su cargo. Ayer firmó usted 2 convenios,
uno sobre lavado de dinero con los Estados Unidos y otro sobre las armas. Esa es una subordinación, porque ese tipo de convenios y de acuerdos no pasan por la ratificación de los órganos representativos de este país. Hay una costumbre nefasta en los gobiernos neoliberales de este país, del PRI y del PAN, a celebrar acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, con Canadá y con otros países, sin que esos acuerdos internacionales que comprometen al país, que comprometen recursos humanos y responsabilidades, son acuerdos que nunca son ratificados por el Senado de la República y nunca son conocidos plenamente por la sociedad. Yo quiero preguntarle al respecto, y tengo otras muchas preguntas que hacerle y que se quedaron en el tintero, y en esta intervención, ojalá que en los comentarios pueda no hacerle preguntas, pero sí reflexiones sobre otras cosas que nos interesan mucho. Por su atención, gracias. Diputado Jaime Cárdenas, gracias para sus comentarios, si es tan amable. Sí, gracias. Bueno, agradezco en parte las respuestas que me dio el señor Chávez. Sin embargo, considero que no son respuestas totalmente claras. Por ejemplo, en lo del derecho penal del enemigo, pues no me dice si él está de acuerdo o no con esa teoría. Yo lo que quiero saber es si él participa de esa teoría, porque esa teoría en el derecho penal es una teoría autoritaria, es una teoría fascista, es una teoría que no es democrática. Entonces yo quería saber si él está o no de acuerdo con la teoría del derecho penal del enemigo. En el tema de la autonomía del Ministerio Público, pues conocemos que es imprescindible, ya sea con el sistema penal inquisitorio o con el acusatorio oral. Es importantísimo que el Ministerio Público sea una institución autónoma para que tenga credibilidad, para que se pueda profesionalizar, para que exista mayor vigilancia de los ciudadanos. Y tampoco tuve una respuesta contundente. La respuesta era sí estoy a favor de la autonomía del Ministerio Público o no estoy a favor de la autonomía del Ministerio Público. En el caso de Diego Fernández de Ceballos, pues usted me remite a la Procuraduría de Justicia del Estado de Querétaro, y yo me pregunto, ¿y la Procuraduría General de la República qué investigación está realizando? Ninguna. Todo tiene que ver con las actuaciones ministeriales de la Procuraduría de Querétaro, o ustedes también están realizando una investigación, porque si no están realizando ninguna investigación, pues eso sería gravísimo. Y respecto al tema de los acuerdos con los Estados Unidos, pues más allá de que puedan ser útiles para el país, lo grave es que esos acuerdos no participe en la aprobación de los mismos el Senado de la República. La representación nacional debe tener participación en cualquier acuerdo internacional. En México no se acepta la tesis de los Estados Unidos de los Executive Agreements, que son acuerdos como ese que usted celebró con los Estados Unidos, que no pasan por el Congreso, que no pasan por el Senado. En México, cualquier acuerdo con otro país debe tener una aprobación senatorial, debe ser conocido por los órganos representativos del país. Pero en estos minutos finales de mi comentario, me gustaría mucho saber por qué hay intelectuales que no son cercanos a mi grupo parlamentario, que no tienen nada que ver con el movimiento social al que pertenezco y que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que son Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín, que proponen, tanto en México como en los Estados Unidos, en obras por ellos publicadas, que deben legalizarse las drogas. Yo le quiero preguntar a usted, y quiero conocer su opinión, y la sociedad también, ¿usted qué opina de la legalización de la marihuana y de otras drogas en nuestro país? ¿No sería una forma eficaz de enfrentar el problema del crimen organizado y combatir la inseguridad? Yo creo que sobre esas preguntas y sobre esos cuestionamientos, el Procurador General de la República debe tener una respuesta contundente. ¿Está usted a favor o no acerca de la legalización de las drogas? Y luego, finalmente, me llama muchísimo la atención la interpretación que la Procuraduría General de la República a su cargo ha hecho del caso Godoy Toscano. Por un lado, existe en la Constitución, en el artículo 20, desde la reforma penal constitucional de 2008, el principio de presunción de inocencia. Todo mundo es inocente hasta que exista una sentencia firme condenatoria. Sin embargo, tenemos
en el artículo 38 de nuestra Constitución, en la fracción segunda, en donde se permite la suspensión de derechos políticos al dictarse el auto de formal prisión. Y hay otra fracción en ese artículo que la Procuraduría a su cargo ha invocado, la fracción quinta del artículo 38 de la Constitución, que señala que cuando una persona está prófuga, desde el momento de la orden de aprehensión, puede ser suspendida en sus derechos políticos. Mi reflexión es, ¿por qué la Procuraduría a su cargo, en lugar de maximizar derechos fundamentales, en lugar de adscribirse a un derecho penal democrático, escoge la norma más restrictiva de los derechos fundamentales? ¿Por qué ustedes opinan que Godoy Toscano debe perder o debe ser suspendido en sus derechos políticos desde la orden de aprehensión y no desde, como dijo el juez de distrito que dictó la suspensión, desde que exista una sentencia firme condenatoria? Si tomamos en serio la Constitución y tomamos en serio los derechos fundamentales, el principio que debe prevalecer es el de presunción de inocencia. ¿Por qué ustedes escogen siempre la posición más restrictiva, cuando el derecho penal, como todos lo sabemos, todos los estudiantes de derecho y todos los profesores de derecho, es la última ratio del Estado? ¿Por qué tiene que ser la posición más restrictiva, más limitadora, que menoscaba más los derechos fundamentales, y no escoger la interpretación que maximice los derechos fundamentales? Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor diputado Cárdenas.